Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Chicos, no se olviden de pasar primero por el chat de Runachat y dejar por lo menos un buenos días de saludo. Acuérdense de pasar por el chat de Runachat y dejar un buenos días de salud. Dígame, joven. Profe, tiene mal hecho el horario, dice 2 horas de lenguaje. Está mal programado. ¿Usted tiene programado 2 horas de lenguaje? Le voy a mandar la foto para que vea. Está mal programado. Tranquilo, yo reviso aquí. En el horario lenguaje. ¿En el horario está el lenguaje? Sí, nos sale 2 horas de lenguaje. Ahí ya le mandé, profe. Pero sí, está mal ahí. No sale química. Nosotros pensábamos que nos tocaba lengua y la MIS dijo que no, que a ella le tocaba con segundo. Sí, ahí veo que está mal. Ya bueno, hay que corregir eso. Gracias a joven Navas por avisarme. Ya, entonces, mientras se unen los que estaban en la... Recuerde pasar primero por el Runachat, ¿sí? Por el Runachat y dejar su... Dígame. Me sale un error. Error, actualice. Ajá, Si me no dice sale... no se puede responder esta clase, no está activa. Actualice. Pero déjeme ver. Imagino, ¿verdad? Es química, ¿verdad? La química me parece activo a mí. Déjeme ver si puede escribir algo. Sí, pueden escribir porque me aparece un mensaje de Estefanía, de Orlando. Quizás tenga que actualizar, joven Navas. Ya pude. Bueno, ya pudo, sí. A veces es porque no han actualizado, entonces le sigue marcando como si no estuviese activo, ¿no? Bueno, antes de empezar a ver la nueva clase, ¿sí? Bueno, nuestra primera clase de química sería prácticamente. Antes de empezar a ver nuestra primera clase de química, algunas cosas que indicarle, ¿no? Como por ejemplo, que el libro con el cual vamos a trabajar, lo tienen subido en una especie de link, lo tienen subido en el Runachat, ahí mismo en la clase. Con ese libro vamos a trabajar durante todo tercero bachillerato, ¿ya? Lo tienen subido en una especie de link. Ahí lo pueden descargar, lo pueden tener guardado. Con ese libro vamos a trabajar, ¿se entiende? ¿Sí? Solo dale clic al link que dice Fundamentos de la Química y lo descarga o lo puede ver en el navegador, no tengo ningún problema. Y es con el libro que vamos a trabajar y con el que ya vamos a tener una tarea, porque ya tenemos una tarea con ese libro. Les explico rápidamente en qué consiste la tarea. El libro en los primeros capítulos trata conceptos bastante básicos. Como por ejemplo en el primer capítulo vemos conceptos como que es la química, materias relacionadas con la química, y así sucesivamente, ¿no? Medidas, masa, peso, etc. Que son conceptos que ustedes han revisado tanto en primero como en segundo.
y que también lo vamos a revisar, lo vamos a recordar en tercer año de bachillerato. Entonces, lo que vamos a hacer como tarea es yo voy a crear dos foros. Voy a crear un foro con una pregunta del primer capítulo y otro foro con otra pregunta del mismo primer capítulo, ¿ya? Entonces, su tarea va a ser leer el primer capítulo del libro, ¿sí? Leer el primer capítulo del libro y en base a eso responder las preguntas en el foro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa va a ser su tarea, ¿no? Si está escuchando música no me va a entender bien lo que quiero explicarles. Pero bueno, es decisión de cada uno de ustedes, ¿no? Ahí, a usted se le escucha la música, a nosotros no. En su casa ya la sí sé que música, pues no se escucha. los vecinos se pusieron hipotequeros hoy. Váyase Bueno. al patio. A ver, empecé. ¿Ya? Procedo a compartir pantalla y empezamos la clase, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, ya sabe, desactiva el micrófono y me lo indica. Ya. Muy bien. El segundo capítulo de este libro, ya trabaja con lo que viene siendo materia y energía, ¿no? Materia y energía. Si nosotros vemos el sumario, en este capítulo vamos a ver cómo definimos la materia y la energía, estado físico de la materia, cambios físicos y cambios químicos, cambio de estado de agregación, clasificación de la materia, propiedades de la materia, ley de la conservación de la materia, la energía en la química y la ley de la conservación de la energía, ejercicio de aplicación y los ejercicios para ustedes, para los estudiantes, ¿no? Los ejercicios para resolver. Esos son los temas que vamos a tratar dentro de este capítulo. Ustedes, si los leí muy rápido, ustedes lo pueden revisar una vez que hayan descargado el libro o que lo abran en internet, ¿no? Aquí me hace una pequeña pregunta. Si todos los cuerpos están constituidos por materia, es decir, sabemos que todo cuerpo está constituido de materia, nos dice, ¿por qué se diferencian? ¿Sí? ¿Qué diferencia un cuerpo del otro? Entonces tenemos un pequeño texto que nos dice todo lo que nos rodea está formado por materia sin considerar su estado físico o de agregación, sea este sólido, líquido o gaseoso. También posee propiedades que nos ayudan a describirlas y a diferenciar unas de otras. A la hora de las propiedades de las sustancias se hace distinción entre las propiedades físicas y las químicas, siendo estas últimas las que suscitan mayor interés, debido a que manifiestan la acción recíproca entre los componentes, dando lugar a la formación de nuevas sustancias. Todo cambio, sea físico o químico, conlleva variaciones de energía, en cualquiera de sus formas, como energía calórica, lumínica, eléctrica, entre otras, ¿no? Aquí lo que nos hace una pequeña introducción a lo que vamos a ver. Nos explica tanto de lo que viene siendo materia como el estado de agregación, y además nos indica conceptos como el cambio de energía, ¿no? Y que cómo varía la energía a medida de que también va sucediendo estos cambios, ¿no? La primera pregunta que nos pone el libro nos dice, ¿cómo definimos la materia y la energía? En este caso, ayúdeme, Estefanía, indicándome qué es la materia, según el concepto que nos indica el libro. Materia. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee masa, de tal manera que todo lo que nos rodea está constituido por materia, como por ejemplo el aire que respiramos, los alimentos que ingerimos, el agua que bebemos, los materiales que usamos y en general, todo lo que conforma el universo. Muchas gracias. Sí, podríamos decir que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee masa, ¿verdad? ¿Por qué añadimos ese concepto y posee masa? Porque sabemos que el espacio, el universo, está constituido de dos cosas. Una es la materia y la otra es el concepto que nos falta de revisar, la energía, ¿no? Materia y energía son las dos que complementan al universo. Entonces, obviamente,
La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, pero además debe de poseer masa. ¿Y qué es la masa? La masa es la cantidad, vayan anotando, la masa es la cantidad de materia que posee un objeto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo este lápiz, ¿verdad? Y yo tengo este lápiz y lo pesase, ¿sí? Yo sabría cuánta cantidad de materia tiene este lápiz, ¿sí? Obviamente haciendo una relación, ustedes que vieron física, haciendo una relación sabiendo que lo que yo mido es el peso, ¿sí? El peso. Y si le hago la relación con la gravedad del lugar que la estoy midiendo, que en este caso es la gravedad de la Tierra, pues obviamente obtengo la masa del objeto. En este caso, de este lápiz. ¿Ya? ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la materia? Pues obviamente nos indica que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. ¿Sí? Si lo vemos en un concepto resumido. ¿Qué nos dice aquí el libro? Dice, en cualquier proceso químico, la suma de las masas de las sustancias que intervienen, los reactivos, es idéntica a la suma de las masas de las sustancias que se originan como consecuencia, los productos. Si ustedes vieron balanceo de ecuaciones, obviamente entenderán que todo lo que yo utilice como reactivos, ¿sí? Dentro de una reacción química, al momento de generarse la reacción química y generar un producto, este producto va a tener la misma cantidad de materia que había en los reactivos. Es decir, la suma de todos los reactivos me da como resultado la suma de todos los productos. Sí, en su momento creo que les toqué el tema de qué pasa cuando yo hago una torta. Cuando hago una torta yo utilizo harina, huevo, leche, todas esas materias, ¿verdad? Obviamente cuando yo ya tenga el resultado que es la torta, si yo sumase cuánto pesaba la harina, cuánto pesaba la leche, cuánto pesaba el huevo, si yo sumase todas esas masas, ¿sí? Si yo tomase las masas de cada una de ellas, la torta debe tener la suma de todo lo que yo sume, ¿no? Obviamente esto en la vida real no funciona porque nosotros cuando hacemos unas tortas desperdiciamos un poquito de harina, desperdiciamos un poquito de azúcar, se nos chispea por allá la clara del huevo, al momento de ponerlo a hornear se evapora el agua que estaba en la leche, el agua añadida, etc., ¿no? Cuando nosotros trabajamos en un laboratorio, allí sí podemos ser más técnicos, ¿no? Podemos medir, podemos tener un mayor cuidado de lo que queremos hacer y tener toda la medida, ¿no? Ahora ayúdame María con el concepto de energía. ¿Qué dice la energía? Energía se define como la capacidad de la materia para ejecutar un trabajo. Los cambios de energía que acompañan a las transformaciones químicas y físicas de la materia se componen manifiestan en diferentes formas de acuerdo al tipo de movimiento y se pueden convertir en otras formas de energía. Pero la energía en total se mantiene constante y se expresa en la ley de la conservación de la energía. Correcto. La energía es, ¿sí? Es la cantidad, es la capacidad que tiene la materia para ejecutar cierto trabajo, no dice cosas. ¿Sí? ¿Qué tanta energía necesita un cuerpo para, por ejemplo, ponerse en movimiento? ¿Sí? Es lo que necesita la materia, es lo que necesita el cuerpo, como se le llama en física, o el objeto. ¿Ya? Es lo que necesita para poder realizar un trabajo. Eso es lo que consideramos energía. ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la energía? Pues es muy parecida a la ley de la conservación de la materia. Obviamente nos indica que la energía no se crea ni se destruye, únicamente solo se transforma. Esto nos quiere decir, nosotros en algún momento nos han de haber planteado el ejemplo de cómo, por ejemplo, nosotros tenemos un río, ¿verdad? Entonces tenemos un río que pasa entre dos grandes montañas. Entonces viene y el río cuando se está moviendo
tiene un tipo de energía. Antes de plantear el caso, primero veamos lo que nos indica aquí. Dice, en el siguiente cuadro se indican algunas manifestaciones de diferentes formas de energía. Por ejemplo, el movimiento de un objeto de un lugar a otro. ¿Qué tipo de energía es? Es energía cinética. Nosotros, obviamente en física, ustedes han de haber podido ver lo que viene siendo la cinemática, ¿sí? Que es el movimiento de objetos. Cuando hablamos de energía, ese movimiento de objetos lo consideramos como energía cinética. El siguiente ejemplo me dice calentamiento de cierta cantidad de agua. ¿Qué tipo de energía es esta? Pues energía calórica. ¿Sí? Energía calórica. Encender una linterna de mano. Es de la energía eléctrica a la energía lumínica. La energía eléctrica que nos proporciona la pila podría ser a la energía lumínica que es proporcionada por el foco de la linterna, ¿no? Funcionamiento de una pila viene de energía química. Obviamente, si la pila es de litio, por ejemplo, ese litio provoca una reacción química al momento de unir los polos en la pila, y esa energía química luego se convierte en energía eléctrica, y luego energía eléctrica, si lo conecto a una, como en el caso anterior, a una linterna, en energía lumínica. Movimiento de una máquina, dice, conversión de la energía en trabajo. ¿Sí? Movimiento de las partículas en los gases, energía cinética, y la formación de los enlaces en los compuestos, energía de enlaces. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay diferentes tipos de energía. ¿Sí? Lo importante es que usted entienda que esa energía nunca se la va a consumir, porque es lo que nosotros pensamos. No es que yo, como por ejemplo el ser humano, es que ya al final del día me siento cansado, entonces perdí mi energía, ¿sí? O eliminé la energía. No, simplemente toda esa energía que nosotros teníamos, la fuimos convirtiendo en otro tipo de energía, porque por ejemplo nosotros movimos un objeto, nosotros dentro de nuestro cuerpo digerimos alguna comida, ¿sí? Así mismo estábamos estudiando, entonces estábamos pensando, esa energía que nosotros teníamos, ¿sí? La fuimos convirtiendo en otro tipo de energía. Pongamos un ejemplo muy sencillo y de manera general. Por ejemplo, lo que le indicaba, ¿no? Hay un río entre dos montañas, entonces el río se está moviendo, ese tipo de energía es cinética. Luego vienen unos ingenieros y dicen, bueno, aquí vamos a construir una represa. Entonces, toda esa energía cinética se va acumulando, y eso se llama energía potencial, porque se acumuló, toda esa agua se acumuló en la represa, ¿verdad? Entonces, cuando vuelven a dejar pasar el agua, ya por las tuberías, por las cisternas, cuando dejan pasar el agua, esa energía potencial nuevamente se convierte en energía cinética, porque ya el agua está pasando. Obviamente, como ya pasa por un lugar más reducido, pasa a una mayor velocidad, porque toda esta energía potencial está acumulada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede allí? Si yo, mediante reacción química, que sería energía química, hago funcionar una turbina, y esas turbinas me generan, mediante reacción química, me generan electricidad, obviamente convierto energía cinética a energía química, y energía química luego a energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, luego, esa energía eléctrica, yo la almaceno, ¿sí? O la voy repartiendo para los diferentes pueblos. Al viajar por los cables, por las antenas, llega a la casa, de la casa yo prendo el foco, y esa energía eléctrica, ¿sí? Ahora se convierte en energía tanto lumínica como calórica. Porque si usted se da cuenta, el foco no solo alumbra, sino que dependiendo del foco, puede también calentar. Calienta más o calienta menos, dependiendo del foco, ¿no? Entonces, si se da cuenta, la energía no es que se pierde o se destruye como indica el concepto, no. Lo único que va pasando con esta energía es que se va a ir transformando, ¿sí? Se va a ir transformando. Lo mismo hacían mis estudiantes con respecto a la materia. Me gusta ponerle el ejemplo de una hoja de papel. Si yo pongo una hoja de papel, yo sé que esto es materia, ¿verdad? Esto es materia, ¿sí? Lo que le decía,
si yo la arrugo también, sigue siendo materia. Y sigue siendo la misma cantidad de materia. Pero ya su forma es diferente, solo la estoy transformando. Si luego yo cojo y la corto en pedacitos, así mismo, la voy a seguir transformando, pero va a seguir siendo la misma cantidad de materia. Si yo la llegase a quemar y recolectase cada una de las cenizas, también cambié su forma, ¿sí? Pero va a seguir siendo la misma cantidad de materia. Obviamente, si yo recolecto cada una de las cenizas. Entonces, eso con respecto también a la ley de la conservación de la materia. No la puedo destruir, ni con una bomba atómica, ¿ya? Lo único que va a pasar es que se va a dispersar, cuando explote la bomba, se va a dispersar, o se va a convertir en otro tipo de materia. ¿Sí? Estamos. Entonces, si seguimos analizando los conceptos que manejamos en el segundo capítulo, están los estados físicos de la materia. Dice, ¿cuáles son las particularidades que influyen en el estado físico de la materia? Existen distintivos en las partículas que la conforman. Entonces veamos cuáles son los estados de la materia. Los estados físicos de la materia ya los conocemos, o los estados de agregación que también se los conoce. ¿Cuáles son estos? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Verdad? Estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué nos dice el estado sólido? Mire, dice, estado sólido. Un sólido es una sustancia formada por partículas que se encuentran muy unidas entre sí por una fuerza llamada fuerza de cohesión. Es decir, si nos damos cuenta del gráfico, ¿no? Estas partículas que nos muestra aquí están muy unidas, muy unidas. Es por eso que se tienen un estado sólido, porque al estar tan unidas, nosotros no podemos comprimirlas más. Entonces, al no poderlas comprimir, están en su estado más sólido, ¿ya? Dice, los sólidos son duros y difíciles de comprimir, lo que les indicaba, ¿no? Debido a que las partículas están muy unidas y prácticamente no dejan espacios entre ellas, justamente lo que les estaba mencionando, ¿no? Los sólidos están constituidos por moléculas, átomos o iones. Muchos sólidos poseen forma tridimensional. Aquí hablamos de características de un sólido, ¿no? Tienen forma tridimensional, como por ejemplo un cubo, un lápiz, y volumen definido. Recuerden que cuando hablamos de volumen, por ejemplo, si toma este chanchito, volumen es todo lo que lo conforma, ¿no? Toda la figura en general ya de forma tridimensional. Y volumen definidos que obedecen a un arreglo regular de las partículas que los componen, ¿sí? Dando lugar a la formación de un sólido cristalino. Ya cuando nosotros vemos conceptos mucho más avanzados, nos damos cuenta de que, por lo general, la forma que tiene un sólido es la base estructural, ya cuando hablamos de a nivel microscópico, ¿sí? Cuando ya hablamos a nivel microscópico, sabemos que un sólido, ya de manera, ya cuando lo vemos grande, digamos, ¿sí? Por lo general, su estructura atómica es la misma, ¿sí? Solo que de manera minúscula. El siguiente estado viene a ser el estado líquido, ¿ya? Entonces, el estado líquido dice, un líquido es una sustancia formada por moléculas, átomos y iones que están en constante desplazamiento, ¿ya? Y que se mueven unas sobre otras, particularidad que le permite ser trasvasado de un recipiente a otro. Los líquidos son sustancias que no tienen forma propia y toman la del recipiente que los contiene. Los líquidos, al igual que los sólidos, mantienen un volumen casi constante que no depende de la forma del recipiente. Ya, ¿aquí qué pasa? Si se da cuenta, los líquidos, a diferencia de los sólidos, no tienen una forma, ¿sí? No tienen forma propia, los sólidos sí. Los líquidos siempre van a tomar la forma del recipiente que del recipiente que la contenga. En este caso, si yo decido colocarlo en un vaso circular que tenga una forma de cilindro, ¿sí? Si lo coloco en una forma de cilindro, pues el líquido tomará una forma de cilindro.
Si lo coloco en una forma esférica, pues el líquido tomará forma esférica. Si lo coloco en una forma de cubo, pues el líquido tomará forma cúbica. ¿Sí? Entonces, siempre va a tomar la forma del recipiente que lo contenga. A nosotros, por ejemplo, en algún momento nos indicaron que los líquidos se comportan como partículas en capas, es decir, una capa encima de la otra. ¿Sí? Entonces, si esta capa se mueve por encima, esta también de acá, entonces son partículas que se están desplazando una encima de la otra. Que es lo que nos indica también el concepto. Por ejemplo, un líquido es una sustancia formada por moléculas que está en constante desplazamiento, ¿no? A diferencia del sólido que pasaba, las partículas se encontraban fijas y rígidas, ¿no? Muy unidas entre sí. Los líquidos no, ya las partículas se encuentran con movimiento. ¿Tienen volumen? Sí. Tanto los sólidos como los líquidos tienen un volumen definido. Quizás los líquidos, el volumen puede variar de la temperatura a la cual ésta se encuentra. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros calentamos el agua, el volumen puede variar. A lo mismo si nosotros enfriamos el agua. Pero varía de manera mínima, ¿no? Nosotros nos podríamos dar cuenta si trabajamos dentro de un laboratorio, porque además hay que cuidar la temperatura a la cual la trabajamos, porque recuerde que a 100 grados centígrados ya el líquido se empieza a convertir en sólido, y a 0 grados centígrados el líquido se convierte a convertir en sólido, y a 100 grados centígrados ya se comienza a evaporar, es decir, convertir en estado gaseoso. Y hablando de estado gaseoso, el último estado gaseoso nos indica que un gas es una sustancia formada por partículas que se encuentran muy separadas entre sí. ¿Sí? Miren, el sólido muy unidas, el líquido no tan unidas y en movimiento. Ya el gaseoso ya se encuentran muy separadas entre sí, que se desplazan en varias direcciones y a gran velocidad para ocupar los espacios disponibles. Es decir, si se da cuenta, aquí hay un ejemplo de un gas, ¿no? Al abrirse la bomba, ¿qué va a pasar? Las partículas van a salir disparadas, y salen disparadas en diferentes direcciones, ¿sí? Y a una gran velocidad. Es por eso que usted, por ejemplo, cuando abre la gaseosa, abre la Coca-Cola, por ejemplo, ¿sí? Estas partículas salen disparadas, e incluso lo hacen a gran velocidad, que nosotros llegamos hasta escuchar el sonido del viento, ¿no? Que esta genera. ¿Ya? Ahora, los gases no tienen forma propia, obviamente también como los líquidos van a adoptar la forma del recipiente que los contenga. Obviamente uno no puede contener un gas, más aún si es gas muy comprimido, no lo puede contener de una manera tan fácil. Necesita de recipientes más resistentes, como por ejemplo la bomba de gas de la cocina. ¿Sí? Dice, los gases no tienen forma propia, se expanden fácilmente y pueden ser comprimidos en recipientes más pequeños. ¿Sí? Como por ejemplo aquí esta bomba de gas. Estamos. Entonces, ayúdeme el joven Soriano. Soriano, indíqueme pequeñas diferencias que existan entre un estado sólido, un estado líquido y un estado gaseoso. De forma simple, no necesita extenderse tanto. ¿Cómo de un estado Sólido, líquido y gaseoso? ¿Cuáles son pequeñas diferencias entre ellos? Un momento, Orlando, démosle la oportunidad. Pero, profe, que le explico de cada uno o algo que se diferencie de Diferencias ellos? entre ellos, por ejemplo, indíqueme, bueno, el estado gaseoso se diferencia del líquido porque por tal motivo o por tal motivo. El estado sólido se diferencia del líquido por tal motivo o por tal motivo. El estado sólido se diferencia del estado líquido al estar, como dice, no, como lo dice, pues, o sea, que está duro, ¿me entiendes? Y el estado líquido del gaseoso
que el gaseoso ya está en gas, o sea, ya no se lo ve como el al líquido. Bueno, Puede ser. bueno, quizás le falta aclarar los conceptos, ¿no? Para eso es importante leer. Hay que leer Soriano, ¿no? A ver, Orlando, ayuda. Dígame, Orlando. Orlando. ¿Alguien más? Ya que Orlando no se tiene problemas con el micrófono. Albert. Verne, ayúdame. ¿En qué se diferencia el estado sólido, líquido y gaseoso entre ellos? La diferencia es la sustancia de las partículas. La sustancia de las partículas. ¿Qué pasa con las partículas? Que en las partículas, por ejemplo, de la gaseosa, las partículas se encuentran demasiado separadas, a diferencia de la líquida y la sólida. ¿En cuál se encuentran más unidas, Verne? En la líquida. En la líquida se encuentran más unidas las partículas. No, en la sólida, que se encuentran tan unidas que son Correcto. difíciles de romperlas, algo así. De En la comprimir. sólida y la líquida y la gaseosa. Muy bien. Sí. ¿Alguien que me puede decir, por ejemplo, cuáles tienen volumen definido y cuáles no? ¿Qué estado tienen volumen definido y quiénes no? Nadie. La sólida tiene un volumen definido. Ya. Muy bien. La sólida es el único, ¿verdad? Porque la líquida y la gaseosa depende de qué recipiente los esté conteniendo. Muy bien, chicos. ¿Sí? Entonces, revisemos estos dos conceptos y allí vamos a dejar la clase, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cambios físicos y cambios químicos de la materia. Dice, ¿cómo distinguimos los cambios físicos de los químicos? Y esto es muy importante que quede claro, ¿no? Dice, los cambios físicos son los que se presentan en la materia sin alterar su composición química. Es decir, si hay un cambio y este cambio no altera la composición química, es decir, si yo le hago un cambio al papel, y este papel, luego de ese cambio, sigue siendo papel, en otras palabras, sigue manteniendo su estructura, su composición química, a eso es lo que consideramos un cambio físico, ¿ya? Si luego yo de hacer un cambio a este papel, ya se convierte en otra cosa, por ejemplo, ceniza, ¿sí? Si yo lo llegase a quemar, ya ahí yo ya alteré la composición de este papel. Alteré su composición química. Entonces, alterar esa composición ya debería ser un cambio químico. Si yo pintase el papel, obviamente va a seguir siendo el papel, solo que ya de color rojo. Solo cambié su físico, no la composición química. Hay que aprender a diferenciar y estos conceptos nos ayudan, ¿no? Los cambios físicos son los que se presentan en la materia sin alterar su composición química, es decir, que no forman nuevas sustancias, tales como el cambio de volumen, la forma o estado de agregación. Cuando hablamos de estado de agregación, acuérdense de sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, el agua. El agua puede cambiar de estado de agregación. Puede estar de gaseoso puede pasar a líquido, y de líquido puede pasar a sólido, pero únicamente a estos de aquí se considera cambios físicos. ¿Por qué? Porque al final al cabo sigue siendo agua, sigue siendo H2O, ¿sí? Y cambios químicos, me dice los cambios, mucha atención a cuáles son algunos de los cambios, por ejemplo, volumen, forma, estado de agregación, ¿sí? Mucho ojo con eso porque al momento de intentar hacer un ejercicio, yo debo de tener claro algunos conceptos. ¿Cuáles son los cambios químicos? Pues los cambios químicos son aquellos que presentan las sustancias cuando al reaccionar unas con otras, ¿sí? Pierden sus características originales, ¿sí?
y dan lugar a sustancias nuevas con propiedades diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de esto, cuando, por ejemplo, veíamos ecuaciones químicas, que ustedes me imagino que sí vieron, cuando vieron ecuaciones químicas se daban cuenta que ciertos compuestos, al reaccionar, se convertían en otro compuesto, ¿verdad? Allí hubo un cambio químico, porque ya hubo una variación en la composición de ciertos materiales. Si volvemos a tocar el tema de la hoja, si yo la hoja la cojo y la quemo, produzco una reacción química. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando oxígeno de la naturaleza. Siempre que yo quemo algo, tomo oxígeno de la naturaleza. Y además estoy utilizando la composición química del papel, que al reaccionar, esta se vuelve en CO2, ¿sí? En CO2 y en agua. Entonces, obviamente pasó de tener cierta composición a tener otra. Y eso lo consideramos un cambio químico. ¿Ya? Entonces, para no extenderlo más y dejarlo en nuestra temita, lo vamos a dejar hasta aquí. En la siguiente clase ya vamos a ver cuáles son los cambios de estado de agregación. Que si usted se acuerda, es el cambio de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Además, existe un cambio directo de sólido a gaseoso y un cambio de gaseoso a sólido. Entonces, en la siguiente clase ya lo revisaremos. Revisaremos el concepto de cada uno y cómo se produce, ¿no? Por el momento vamos a dejarlo hasta ahí. Y acepto cualquier tipo de pregunta, alguna duda que les haya quedado. Carla se derritió ahí. ¿Qué le pasa a Carla? Siéntese bien. Ya, cuéntenme. ¿Alguna duda que tenga alguno de ustedes con respecto al cambio físico, cambio químico, algún estado físico de la materia? Esta clase también la pasamos, ¿no? ¿La voy a subir? Sí, sí. Todas las clases las voy a subir. No lo entendí bien. ¿Qué dice? Que si la pasamos. Sí. Ustedes todas las clases tienen que irla, obviamente en un resumen, ¿no? No me van a escribir todo el libro o algo así. Lea el capítulo, haga una especie de resumen, más que nada Soriano. Necesito que esos conceptos estén bastante claros. ¿Sí? Entonces, para eso es importante que ustedes lean. No solo lean química, lean un libro, lean el periódico, no solo lean los hilos de Facebook. Lean todo, ¿sí? Para que su comprensión vaya mejorando también mucho más. ¿Estamos? Entonces, repasando lo que vimos, estado sólido tiene un volumen definido, las partículas muy unidas, ¿sí? Son difíciles de comprimir, ¿verdad? Estado líquido, las partículas ya no se encuentran tan unidas, se encuentran en constante desplazamiento unas con las otras, ¿ya? Y tienen un volumen no definido, creo que ahí lo repetí, ¿verdad? Bueno, tienen un volumen no definido, las partículas se encuentran en desplazamiento, adoptan el volumen de recipiente que los contiene. Y el gaseoso, obviamente, son partículas que se encuentran a gran velocidad, viajando en diferentes direcciones, las partículas están muy separadas entre sí, pero pueden adoptar la forma de recipiente que las contiene. ¿Ya? ¿Estamos? Luego están los cambios físicos y cambios químicos. ¿Cuándo es un cambio físico? Pues el cambio físico es cuando únicamente yo altero, ¿sí?, la forma, el volumen, el estado de agregación de esa materia. ¿Cuándo es químico? Cuando yo ya altero la composición química, es decir, ya no sigue siendo el mismo tipo de compuesto o el mismo tipo de molécula. Ya yo la alteré, ya la cambié. Entonces allí es cuando pasa que el cambio es químico. Un ejemplo de un cambio químico es, digamos que usted tiene un fierro en el patio de su casa. ¿Sí? Tiene un fierro en el patio de su casa y al inicio está nuevo. Pero ya después usted va y se encuentra así como oxidado.
esa oxidación es un cambio químico. La humedad del medio ambiente produjo una reacción química en ese fierro, por eso que usted ya lo ve de otro color y lo que llamamos oxidado, ¿no? Entonces eso es todo, chicos. En la siguiente clase nos vemos. Cuídense, vaya estudiando, vaya leyendo el libro. Recuerden que tiene una tarea, un foro que responder. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sí?